Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat del turno de Yaquín veremos el tema Yaquín y la clave del éxito. ¿Cuál es el secreto de los sueños? ¿Por qué no le puedes contar tus sueños a otras personas así por así? ¿Qué pasaría si lo cuentas? Luego veremos cuál es el nombre de la mujer de Lot y por qué fue convertido en una estatua de sal. ¿Cuál fue su pecado? Y finalmente veremos cuál es el secreto que se encuentra en el lejem y la sal. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza. Comencemos haciendo las definiciones. Hoy estamos en el Shabbat de Yaquín. ¿Qué significa Yaquín? Yaquín viene del término Yahuyaquim, que significa Yahweh elevará. ¿A cuál de los 12 hijos de Jacob Yahweh elevó de entre sus hermanos? A Yosef. Y precisamente hoy hablaremos del 11º hijo de Jacob, que fue elevado por encima de sus hermanos. Comencemos viendo la introducción. Yosef, todos sabemos que recibió una túnica de seda de muchos colores. En el tiempo antiguo, la confección de una ropa de seda de muchos colores era algo muy costoso, difícil de lograr. Llevaba tiempo preparar esa tela, era altamente codiciable y era señal de supremacía y distinción. Esto despertó los celos de los hermanos de Joseph al punto de comenzarlo a odiarlo en sus corazones y hablarle en un tono nada familiar. Luego, para complicar más las cosas, vienen los sueños de Joseph, donde es evidente que va a ocupar una posición de supremacía en su familia, incluyendo un nivel más alto que su propio padre. Finalmente, los propios hermanos conspiran contra él y lo venden a unos mercaderes en el camino, los cuales lo llevan a Egipto y es vendido otra vez en subasta pública, y lo compra nada menos que uno de los ministros del faraón. Viendo los talentos de Joseph, Potifar, su amo, lo hace administrador de su casa. La esposa de Potifar se obsesiona con Joseph. Este resiste y luego de ser acusado de violación es echado en la cárcel injustamente, y allí, dada su evidente capacidad administrativa, es nombrado jefe de los demás prisioneros. Luego Joseph interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. El sueño del copero se hace realidad, a lo que Joseph le encomienda que interceda por él ante el faraón, pero cuando vienen los honores se van las memorias y por ende Joseph se queda 2 años más en la cárcel. Esa es la historia de Joseph. Se trata de una de las historias más interesantes y proféticas del Tanaj. La historia de Joseph se puede dividir en 2 puntos, punto A y punto B. El punto A comienza con el sueño de Joseph elevado por encima de sus hermanos, y el punto B corresponde al nivel más alto que alcanzó Joseph, la cumbre del éxito. Pero ese éxito no vino solo. El éxito de la carrera de Joseph vino acompañado de muchos eventos, algunos de los cuales nosotros podríamos calificar de horribles, como por ejemplo el odio y el rechazo de aquellos a quienes él amaba más, su venta a Egipto. Es una tragedia que tus propios hermanos te engañen. Es una tragedia que tus propios hermanos te entreguen a extraños para que te coloquen en una subasta pública como esclavo. Definitivamente algunos eventos de la vida de Joseph fueron horribles. Otro de esos eventos fueron extraordinarios, como por ejemplo su firme posición de no pecar con una pagana que los seducía todos los días desde una posición de autoridad. Otros momentos fueron de mucha debilidad humana, como su anhelo de que fuera el copero del faraón quien interviniera para sacarlo de la cárcel, olvidando por un momento que solo Yahweh podía hacerlo. Como podemos ver, el camino del éxito no es una línea recta, es más bien una espiral. A veces subimos y a veces bajamos. Cuando estamos comprometidos en movernos del punto A al punto B, en algún momento nos caemos, en algún momento descendemos, pero si observas la espiral, aunque en un momento bajes, siempre vas a estar más alto que el punto
anterior. De esa forma vamos ascendiendo al cielo. Todos de alguna forma avanzamos como Yosef. Tenemos elevadas y pequeñas caídas, pero siempre vamos avanzando, y eso es lo importante, que nos movamos. Si te caes, levántate, sacúdete el polvo y sigue avanzando. La enseñanza es que aunque el éxito no venga solo, finalmente llegarás, porque tú estás destinado a estar arriba y no abajo. Tú has sido destinado para ser cabeza y no cola. Tú has sido destinado para prestar y no pedir prestado. Tú has sido destinado para dar más que recibir. Yahshua lo dejó en claro en aquella vez cuando una mujer derramó un perfume muy costoso sobre su cabeza, y algunos lo cuestionaron, pero Yahshua les dijo: déjenla, porque a los pobres siempre los tendréis con ustedes. Al decir a los pobres siempre los tendréis con ustedes, Yahshua asume que sus discípulos no van a estar entre los pobres, es decir, sus discípulos están destinados a dar y no tanto recibir, porque en la opinión del Mashiach más bendecido es dar que recibir. Hay personas que tienen una mente de pobre, no necesariamente carecen de cosas, simplemente tienen una mentalidad de pobre, y otras personas tienen la mentalidad de rico. Por ejemplo, tenemos dos personas pobres. Uno es mendigo, que se la pasa mendigando todos los días en las plazas, y tenemos a otra persona pobre, pero decide ir a trabajar y emprender un negocio. Pasados 10 años, el mendigo sigue mendigando en las plazas. Su condición no ha mejorado, pero la otra persona pobre ya tiene un departamento y una camioneta 4x4. ¿Qué hizo la diferencia? La mente. Lo que tú seas en tu mente, eso será en la vida real. Si tú le dices a tu cerebro que eres mujer siendo hombre, entonces tu cerebro se lo va a creer, y en un punto determinado comenzará a enviarte sensaciones y emociones de mujer. Y si tú eres mujer y bombardeas tu cerebro con la idea de que eres hombre, finalmente tu cerebro se lo va a creer y empujarte para que sientas y actúes como hombre. Pero si alguien te empujó o abusó de ti y te forzó a actuar cuando no podías defenderte, y ciertamente te deslizaste, pero ahora te paras firme y le dices a tu cerebro: un momentito, pausa, yo siento eso, pero yo no soy eso, yo soy varón, yo soy macho, yo tengo lo que los varones tienen, y tú no me puedes mandar esos deseos. Yo exijo que me mandes las emociones del Elohim que me hizo. Cuando tú bombardeas tu cerebro con la fuerza de tu verdadera identidad, tú vas a ordenar tu vida según los designios del cielo para ti, no según lo que trataron de convertirte. Entonces, según te veas a ti mismo en tu mente, así va a ser tu destino. Por ejemplo, ¿cómo hacemos plegaria? Nosotros decimos: pero somos tu pueblo, somos hijos de Abraham, tu amigo, somos real ministerio, nación Kadosh, somos pueblo elegido, somos luz del mundo, somos hijos de Yahweh. Nosotros somos y confesamos todo eso, y no es orgullo, sino es identidad. Cuando Moshe le preguntó a Yahweh en la zarza diciendo: ¿cuál es tu nombre con el cual voy a identificar tu presencia ante los hijos de Yasharel? Y la respuesta del Creador fue: yo soy. Y luego de yo soy siguió: yo soy el que seré. Pero todo comienza con yo soy. Lo que tú digas después de yo soy, eso va a ser una realidad en tu vida. Joseph se vio a sí mismo como una espiga delante del cual 11 espigas se inclinaban. Joseph vio que 11 estrellas más el sol y la luna se postraban delante de él, y se aferró a ese sueño y finalmente llegó al éxito. Pero ese éxito no vino solo, estuvo acompañado de eventos catastróficos y horribles, estuvo acompañado de eventos placenteros, también de errores y debilidades, pero finalmente llegó. ¿Cómo tú sabes que tu sueño es realmente un sueño? Cuando no dejas que nadie te lo robe, cuando no le permites a nadie destruir tu sueño, cuando sigues adelante convencido que tu sueño viene de Yahweh, aunque todo el mundo te diga que eres un loco, un hombre que realmente ha visto su espiga más alta y su estrella más elevada que el resto.
es un hombre que nadie puede detener. Ese hombre nunca vuelve atrás. El problema viene cuando no tenemos sueños sino pesadillas y pensamos que es un sueño. El problema viene cuando el sueño es producto de un ruach impuro y no de una revelación del cielo. Siempre soñamos, pero no todos los sueños son proféticos. No todos los sueños son espigas y estrellas. Joseph tuvo un sueño auténtico y ¿sabes por qué tuvo un sueño auténtico? Porque lo estaba buscando. La buena noticia es que también llegará para ti si lo estás buscando, claro. Yahweh le reveló un sueño a Joseph y él lo recibió en la matriz de su ruach. Le creyó a Elohim. Contra todo pronóstico le creyó a Yahweh. ¿Y qué pasó? Yahweh protegió a Joseph y tuvo éxito en todo lo que emprendió a pesar del zigzag del camino, a pesar de los eventos catastróficos y sus debilidades. Si tan solo lo aplicaras todo esto en tu vida, entonces valdría la pena que escuchaste este mensaje. Escuchen bien esto, cuando tú le crees a Yahweh, entonces Él tiene la responsabilidad de protegerte. Incluso Joseph, cuando descendió a las mazmorras de Egipto, allí era el jefe. Todo lo que ocurría en la prisión estaba controlado por Joseph. Esto nos enseña que si tú tienes sueños, aún en el lugar más inhóspito tú controlarás. Tú harás que las cosas sucedan. Cuando tú te aferras al sueño que Yahweh te da, aun cuando vengan momentos difíciles, allí serás cabeza, allí influyes, allí dominas, porque cuando tú le crees a Yahweh, entonces pones al Creador de tu parte para que te ayude y proteja. Cuando tú le crees a Yahweh y alineas tu vida con sus preceptos, Yahweh se ve comprometido a guiarte por sendas de justicia, prosperidad y paz, como está escrito. Me guías por sendas de justicia por Ahavá de tu nombre. Ahora, tienes que tener cuidado con los sueños. Cuando tú tienes un sueño, un plan elegido en tu mente, un proyecto, tú tienes que cuidarte de dos cosas. Número uno, ¿cómo hablas de tu sueño? Tienes que cuidarte a quién le compartes ese sueño, a quién le compartes tu plan y tu proyecto. ¿Por qué decimos que debes cuidar a quién compartes tu sueño? Porque al momento que tú cuentas un sueño, tú autorizas que el contenido de ese sueño comience a activarse. Y número dos, tienes que cuidarte de la manipulación, porque entonces estarías dañando el sueño. ¿Por qué? Porque mientras un sueño o revelación se encuentra en el mundo Haruajin, está sujeta a las normas de preservación del mundo Haruajin, donde la polilla no puede corromper, ni tampoco el ladrón puede robar. Pero cuando un sueño se transfiere del mundo Haruajin al mundo físico, entonces está sujeto a la acción humana. Por ejemplo, los malajim no querían entregar la Torá a Moshe. ¿Por qué? Porque los malajim sabían que mientras la Torá estuviera en el cielo, iba a estar guardada, iba a estar protegida. Pero si llegan a las manos del hombre, entonces podía manipularse. Por eso los malajim no querían entregar la Torá a Moshe. Otro ejemplo, el maná mientras estuvo en el cielo no crió gusanos, pero una vez baja a nosotros lo manipulamos y entonces salen gusanos. Por tanto, debes cuidar muy bien a quién le cuentas tu sueño. Piensa en la idea del Mashiach Yahshua. Mientras la idea del Mashiach estuvo en la Torá y los profetas, se vio intacta. El Mashiach es la palabra de Yahweh, es su plan elegido, lo cual estaba en la mente de Yahweh desde la perpetuidad. Pero una vez que esa palabra desciende del mundo superior al mundo inferior y se materializa en la persona de Yahshua, ahí mismo comienzan los riesgos. La escritura dice: este está puesto para caída y levantar de muchos, y para señal que será contradicha. Y hasta el día de hoy siguen contradiciendo a Yahshua, no lo reconocen. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque aquí abajo somos seres humanos con libre albedrío. Tenemos una zona de libertad dada por Yahweh para que cada uno actúe según su propio criterio. Por tanto, cuando tú tengas un sueño, tienes que cuidarte de dos cosas primordiales. Número uno, ¿a quién le cuentas ese sueño? Número dos, cuidarte de manipularlo. Ahora, ¿cuándo llegará el sueño o visión? Hay una sola respuesta.
El sueño vendrá a ti cuando tú lo andas buscando, porque el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Pero si tú estás satisfecho con la calidad de vida que llevas, entonces vas a seguir así por el resto de tus días. Si tú estás satisfecho con el estado de salud que tienes en este momento, entonces así vas a seguir por el resto de tu vida. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué Yahshua le preguntó a un cojo diciendo ¿quieres ser sano? Cuando la respuesta es obvia. Todo enfermo quiere ser sano. Entonces, ¿por qué Yahshua le dice ¿quieres ser sano? Para responder esa pregunta, examinemos el siguiente caso. Un hombre le pregunta a un hombre paralítico diciendo ¿quieres ser sano? El paralítico contesta diciendo prefiero estar en silla de ruedas. El hombre se sorprende y le dice ¿por qué no quieres sanarte? Y el paralítico responde porque si me sano el gobierno ya no me dará mi pensión alimenticia. Wow, hasta dónde las personas se limitan, que prefieren una pensión del gobierno que la libertad de acción. Prefieren estar enfermos cuando podrían ser curados y generar ingresos 100 veces mejor que la limosna que les da el gobierno. Por eso les dije que los sueños auténticos vienen sobre aquellos que lo andan buscando. Si tú eres un buscador, si tú eres un emprendedor, si tú eres uno que quiere ir más allá del montón, entonces eres un candidato a la revelación. Si hay algo dentro de ti que te dice que hay más, que la vida que llevas puede ser diferente, que la vida que llevas puede ser mejor y deseas eso, entonces se activa en ti una extraordinaria promesa que dice: abre tu mano y satisface tus sueños, el deseo de tu Neshama. Pero Yahweh no abre la mano si tú no tienes el deseo. Yahweh está buscando a aquellos que tienen el deseo de cumplir sus sueños y les da a mano llena. En esta edad presente estamos en presencia de un enorme plan diseñado por Yahweh, y cada parte de ese plan extraordinario tiene un nombre, y uno de esos nombres es el tuyo. Por eso viniste al mundo y por eso estás aquí. Mira la creación de Yahweh. Todo lo que Él crea sigue un diseño previamente ordenado. Él creó y diseñó un universo con sistemas complejos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo eso fue planeado. Yahweh planea, luego ejecuta. Si tú eres una ejecución del Creador, es porque ya estabas planeado. ¿Podrías imaginar que la corona de la creación, que es el hombre, haya sido creado sin propósito? Todo lo que tú puedes alcanzar, todo lo que tú puedes obtener, todo lo que tú puedes desarrollar ya fue establecido para ti. Es decir, tú no vienes a este mundo a inventarte, vienes inventado. Tú no vienes a este mundo a crear, vienes a tomar lo creado y hacerlo realidad. Todo lo que el hombre sea capaz de hacer ya hace rato que fue preparado para él antes de la fundación del mundo. Y tú vienes a este mundo para hacer algo que fue diseñado previamente, y esa parte del plan enorme nadie lo puede cumplir excepto tú, porque tiene un nombre, tu nombre. Pero ¿cómo yo puedo descubrir cuál es mi parte que debo cumplir? Aquí está la clave. Teme a Yahweh y guarda sus mandatos, porque esto es el todo del hombre. Yahshua le dijo a un joven yaudí de su generación: haz esas cosas y vivirás. Cuando tú guardas los mandatos de Yahweh, de los cuales la Torá te hace responsable, el plan está diseñado de tal modo que en la medida que tú aprendas y guardes los mandatos, en esa misma medida también se te revela el plan. Pero ¿qué sucede si tú quitas o renuncias a los mandatos? El plan para ti se acaba y comienzas a caminar a la deriva, sin rumbo ni dirección. Por tanto, tu misión no es crear un plan para ti, sino descubrir el plan preparado para ti antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo se te revela? En la medida que guardas los mandatos. Recuerda que cuando le crees a Yahweh, Él tiene la responsabilidad de protegerte, de tomarte de la mano y llevarte por el camino que Él mismo ha trazado para ti. Ahora veamos, lo insignificante tiene un impacto profundo. Para saber el significado de esta frase, examinemos en detalle el relato en el cual Yosef busca a sus hermanos por orden de su padre. Leamos el texto y luego lo examinamos.
Bereshit 37 del 14 al 17 nos dice: Yasharel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió a Yosef del valle de Hebrón, y llegó a Siquem y halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Yosef respondió: busco a mis ajín, a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Yosef se movió del punto A, túnica de colores, al punto B, cima del éxito. Pero entre esos dos puntos pasaron muchas cosas. Yosef fue vestido de distinción como conviene a príncipes, pero también fue vestido de traición. Sueños, pero también esclavitud. Buena posición, pero reducido primero a una mazmorra hasta que finalmente llegó al éxito. Observa que la vida está llena de pequeños momentos, de pequeños incidentes que a primera vista parecen no tener significancia. No obstante, nada ocurre sin el permiso de Yahweh. Si miramos bien aquellas cosas que parecen irrelevantes, si ponemos atención a aquellas cosas que parecieran minúsculas, entonces te darás cuenta que son parte extraordinaria de un tremendo plan. Fíjense en el siguiente detalle. Cuando Yosef fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos, dice la Torá que un hombre desconocido apareció en el camino y le preguntó diciendo: ¿qué es lo que buscas? Yosef contestó: busco a mis ajín, dime por favor dónde están pastando el rebaño. El hombre desconocido dijo: he oído que dijeron: vayamos a Dotán. Entonces Yosef fue a Dotán y los halló a sus hermanos. Examinemos de cerca este evento. Jacob envía a Yosef para averiguar dónde están sus hermanos, y de pronto aparece un hombre en el camino. Un hombre extraño, no tiene nombre, no se sabe quién es, pero dice a Yosef: oí que tus hermanos iban a Dotán, y Yosef los encuentra. Ahora déjenme les hago la pregunta: ¿por qué la Torá introduce aquí este interludio? ¿Para qué hace falta que sepamos de la existencia de un hombre desconocido que le da la pista del paradero de los hermanos de Yosef? ¿Por qué la Torá no nos dice simplemente que Yosef encontró finalmente a sus hermanos y punto? Aquí hay un detalle muy interesante. Aunque haya muchos eventos en la Torá que no parecen tener ningún propósito, si solamente tuviéramos ojos para ver, nos daríamos cuenta que hasta el hecho más trivial forma parte de un inmenso rompecabezas cósmico. Escuchen bien esto: hasta el hecho más trivial forma parte de un rompecabezas cósmico. Y esa es la verdad. Si ese hombre desconocido no le hubiera indicado a Yosef que debería dirigirse a Dotán, entonces tal vez Yosef no hubiera encontrado a sus hermanos. Y si eso pasaba, entonces Yosef nunca habría sido vendido como esclavo. Mas ahora mira el próximo evento. Si Yosef no hubiera sido vendido como esclavo, entonces no habría llegado al poder en Egipto. Mira cuántas cosas no hubieran pasado. No habría interpretado los sueños del faraón. El faraón no habría preparado almacenes en los años de abundancia. Y si eso pasaba, Jacob no habría tenido motivo de enviar a sus hijos a Egipto, ya que Jacob escuchó que en Egipto había provisiones de alimentos para enfrentar la hambruna en Canaán. No habría sucedido el famoso encuentro de Yosef con sus hermanos. No habría sucedido el encuentro de Yosef con su padre. Y si eso no hubiera sucedido, el pueblo no hubiera bajado a Egipto. No existiría la esclavitud, pero tampoco hubiese existido el éxodo. Tampoco la fiesta de los panes sin levadura hubiera existido. No habría Pesaj. No hubiera ocurrido la apertura del Mar Rojo. No habría sucedido la entrega de la Torá en el Sinaí. Miren cuántas cosas sucedió a partir de un pequeño incidente del hombre desconocido. Todo el futuro del pueblo de Yasharel dependía que un extraño le dijese
decirle a Joseph: oí que tus hermanos fueron a Dotán. Toda la historia de nuestro pueblo dependía de ese incidente aparentemente insignificante. Por tanto, la próxima vez que un extraño se acerque a ti y te pregunte qué hora es, responde con tremenda expectación profética. La próxima vez que un policía te diga: no puedes seguir derecho, tienes que tomar un desvío, alégrate en lo más profundo de tu neshama. Si alguien te pregunta por una dirección, no lo veas como un estorbo o una simple coincidencia. Eso es parte de un plan oculto que te está siendo revelado, porque tú no eres una casualidad genética, eres una profecía que se está cumpliendo. Todo lo que te sucede es una oportunidad para que sientas y experimentes la mano de Yahweh guiándote. Algo tan trivial como un extraño cruzándose en el camino abrió la puerta para que incluso nosotros estemos aquí. En resumen, no eres un error esperando ocurrir, eres una profecía en desarrollo. Tienes un lugar dentro del plan maestro de Yahweh. Nadie puede hacer lo que está destinado para ti. Si haces lo que tú estás destinado a hacer, entonces el mundo se repara y el Mashiach se acerca. Pero si tú dejas de hacer lo que estás destinado a hacer, entonces la venida del Mashiach se va a demorar aún más. Por tanto, toma tu parte en el plan de redención y recuerda que tú fuiste creado para el éxito y no para el fracaso. Ahora veamos 3 comidas al día. ¿Por qué comemos normalmente 3 veces al día? ¿Por qué no comemos 4 o 5 o 6 veces? Porque el número 3 hace referencia a la Torá, al equilibrio. ¿Cuál es la figura geométrica que tiene el equilibrio perfecto? Es el triángulo. Por eso las sociedades secretas como la masonería lo usan. Ellos piensan que poseen un equilibrio perfecto, pero están engañados. El número 3 representa equilibrio. Por eso el ser humano posee 3 elementos: cuerpo, neshama y ruach. Entonces el número 3 es bien interesante. Shaul menciona de la existencia de 3 cielos, y hasta el Mashiach solo resucitó a 3 personas durante su ministerio público. Y también existen 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, lo que significa que el número 3 hace referencia al equilibrio perfecto. Por eso Yahweh diseñó nuestro planeta, que es materia, con 3 estados fundamentales. Y fíjense en las armaduras de los puentes, con qué figura geométrica están diseñados para resistir el peso de los camiones. Están diseñados con armaduras de forma triangular. ¿Por qué los puentes no fueron diseñados con armaduras en forma de cuadrados o pentágonos o cualquier otra figura? Porque está demostrado que el triángulo es la figura geométrica perfecta, que posee un equilibrio perfecto, y por ende el número 3 se aplica también a la comida. Comemos 3 veces al día. ¿Y cuál es nuestra comida? Haruajín, es la Torá. ¿Y en cuántas partes está dividido la Torá? Está dividido en 3 partes, los cuales son Mishpatín, Juquín y Edutín. ¿Creen que eso es solo coincidencia nada más? Claro que no. Yahweh diseñó su Torá para que tuviera un equilibrio perfecto y armónico. Y hablando de comida, vamos a hablar un poco de la cebada. ¿Sabía usted que la cebada es uno de los mejores alimentos que existe? Te protege la próstata, los ovarios y los senos en caso de las mujeres. La cebada es importantísimo. Por ejemplo, cuando alguien te dice: esa persona está cebado, ¿qué te está diciendo? Que esa persona está bien fuerte. La cebada es uno de los cereales más fundamentales. Por eso Yahshua usó 5 panes de cebada para alimentar a 5,000 personas. ¿Por qué Yahshua usó específicamente la cebada para alimentar a 5,000 personas hambrientas? Porque la cebada es el mejor alimento para el hambriento. La cebada prolonga la vida de las personas. Es un reparador celular que repara tu ADN. ¿Sabía usted que las personas que comen cebada a diario viven más años? La hoja de cebada tiene un efecto reparador
para los que sufren artritis, ya que es energía de sol concentrada. Por eso los granjeros dan de comer hoja de cebada a sus animales enfermos. Todos sabemos que el agua de cebada refresca y desintoxica el organismo, e incluso la harina de cebada es bastante beneficiosa. Por ejemplo, las personas que han llegado a los 100 años afirman lo siguiente: uno de los secretos de la longevidad es desparasitarse cada mes comiendo harina de cebada. Te haces un matecito y le añades miel de abeja y lo consumes. Entonces la cebada hay que comerlo en todas las formas, en hojuelas, en sopas, en harinas. Si usted quiere mantenerse joven, entonces coma cebada todos los días. Ahora todos van a empezar a comer cebada, yo lo sé. Hasta aquí la primera parte. Por la tarde veremos algo interesante asociado a la mujer de Lot. Finalmente, para terminar, decimos: la salud es vital para nosotros. Si escuchamos atentamente la voz de Yahweh Elohim, entonces viene la sanidad. Shemot 15:26 nos dice: si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo íntegro delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandatos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat. Ahora veremos la transferencia de Ruajim. Antes de entrar de lleno a ese tema, primero veamos la visita hecha por Yahweh a Abraham, nuestro padre, mediante 3 malajim celestiales. Uno para anunciar el nacer de Isaac, el segundo para destruir a Sodoma y Gomorra, y el tercero para sacar a Lot y su familia de la inminente destrucción. Vemos a esos 3 malajim haciendo un trabajo impresionante en esta narrativa. Lo interesante de todo esto es que en cada Shabbat estos 3 malajim están también presentes para socorrernos, para asistirnos y para ayudarnos en todo lo referente a la tarea de redención que les fue encomendada. Un dato interesante para comenzar es el siguiente: creo que lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta hoy es el principio de la hospitalidad. Eso destaca en la enseñanza de hoy. De hecho, en el Brit Hadashah está escrito diciendo: no te olvides de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron malajim. Esto es una referencia directa a los 3 malajim que visitaron la tienda de Abraham. Cada hijo de Yasharel tiene el deber de ser un buen anfitrión y practicar la hospitalidad en la medida de sus posibilidades. Cuando un yaudí o un justo de las naciones es conocido en la comunidad como hospitalario, su casa es identificada como Beit Shalem, y esto es importante porque cuando Yahshua envía a 70 de sus discípulos a recorrer ciudades y aldeas de Yasharel, les da instrucciones muy precisas. Les dice: no os mudéis de casa en casa, no vayan de un lugar a otro, sino seleccionen un solo lugar, busquen en esa ciudad o barrio quien sea un hijo de paz, Ben Shalem, y quédense con ellos. ¿Qué es un Ben Shalem? Es un hijo de Yasharel que, como Abraham, practica la hospitalidad. Eso es importante recordarlo. Dice Yahshua: el que recibe a un profeta en su casa, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo o sadik, por cuanto es sadik, recompensa de sadik recibirá. Pero ¿qué tiene que ver todo esto que dijimos hasta este punto? Cuando se enteren por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, se darán cuenta. La esposa de Lot, todos sabemos que se convirtió en pilar de sal. ¿Cuál fue el pecado de esta mujer para que fuera castigada tan severamente? Por un principio torático. Nosotros sabemos que la gravedad del castigo se determina por la gravedad del pecado cometido. Es decir, aquel que peca mucho es castigado mucho, todo en proporción a su pecado. Entonces, si estamos en presencia de un veredicto de pena de muerte, el pecado de la mujer de Lot debió ser horrible ante los ojos de Yahweh.
¿Qué es lo que nosotros sabemos de la mujer de Lot? El nombre de la mujer de Lot es todo un misterio. No obstante, según el juicio ejecutado en su contra, podemos deducir que su nombre estaba asociado a la sal de cocinar, y es por esto que algunos autores dicen que su nombre era Melach, de una raíz que significa sal. La llamada Melach era una mujer salada, era una mujer complicada. Yo sé que esas mujeres no están aquí en esta transmisión, pero en aquella época esta mujer era una mujer complicada, una mujer que no tenía amabilidad, era aburrida, una mujer que odiaba la hospitalidad. ¿Y saben qué hacía ella cuando hambrientos tocaban la puerta de su casa para pedirle algo de lejem? Ella les daba sal, esa sal que extraían del mar muerto. Eso es lo que ella les daba, y cuando los pobres veían que les daba sal y no lejem, ahí mismo hacían plegaria a Yahweh para que castigara su maldad. Y lejos de ganarse el corazón de la gente, esta mujer se iba ganando el desprecio de la gente. Todos lo aborrecían. Y aquí viene lo interesante. En el idioma hebreo antiguo, lejem y sal tienen las mismas 3 letras hebreas. Fíjense, melach y lejem tienen las mismas 3 consonantes, la lamet, la men y la het. La diferencia únicamente está en la forma de agrupar las 3 letras hebreas para formar la palabra. Melach, traducido como sal, comienza con men y termina con het. En cambio, lejem, traducido como pan, comienza con lamet y termina con mem. Ahora déjenme les hago la pregunta: ¿qué mensaje oculto se encuentra en estas 2 palabras que tienen las mismas letras hebreas? De estas 2 palabras hebreas, lejem y melach, se puede extraer una tremenda enseñanza asociada a la mujer de Lot. En hebreo, la letra lamet, cuando se emplea como prefijo, siempre indica la idea de acercarse. Cada vez que en el texto hebreo usted vea la lamet como prefijo, ahí está indicando que debes acercarte. Por ejemplo, cuando la letra lamet se encuentra justo antes del nombre del creador, casi siempre aparece en el contexto de acercarse a Yahweh. Entonces lamet es sinónimo de acercarse. Por eso lejem comienza con lamet. Escuchen el siguiente dato interesante. El trigo generalmente se encuentra lejos en las eras, pero el lejem es algo que se encuentra cerca de nosotros, está casi cerca de tu boca. De ahí que partir el lejem significa acercarse, significa un tiempo de amistad. Por ejemplo, en el Brit Hadashah está escrito diciendo que los Netzarim, discípulos de Yahshua del primer siglo, tenían la costumbre de partir el lejem en las casas. ¿Qué significa eso? Significa acercarse para comer juntos. La presencia de la lamet, usada como prefijo, siempre indica acercarse, y por ende nos enseña que partir el lejem es una forma hebrea de decir que se visitaban unos a otros, que disfrutaban acercándose el uno al otro. Presten atención a lo siguiente. Mientras que el lejem comienza con lamet y nos indica la idea de acercarse, en cambio melach, que tiene las mismas letras hebreas del lejem, comienza con mem, y cada vez que en la Torá la mem es usada como prefijo, indica alejarse. Es todo lo contrario a la lamet, que indica acercarse. Por ejemplo, nosotros decimos le Yahweh con lamet, eso significa acércate a Yahweh, pero si decimos me Yahweh con la letra mem como prefijo, entonces estamos diciendo lejos de Yahweh, alejado del Creador, no querer estar cerca de Él. ¿Qué tenemos entonces en este relato de la mujer de Lot? Los jóvenes, los hombres hambrientos que visitaban la casa de Lot, cuando se encontraban con Melach, la mujer de Lot, lejos de encontrar a Javá y compasión, lo que encontraban era una vasija de amargura. Se encontraban con una mujer llena de crueldad y desprecio. ¿Y saben qué hizo esta mujer cuando fue sacado de Sodoma en el momento justo de la destrucción?
Ella se alegró en su corazón que todos los malvados de Sodoma estaban siendo destruidos, sin ningún tipo de compasión. Eso es algo terrible. Si bien hay ocasiones en la escritura cuando Yahweh ordena la destrucción de un pueblo o ciudad, pero Yahweh ordena esa destrucción con lágrimas en los ojos, lo hace llorando. Usted no verá ningún mandato en la Torá que ordene recordar la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. No lo encontrarás, y hasta incluso ningún profeta lo menciona como memorial. ¿Por qué? Porque la muerte de los egipcios, aunque era merecida, hizo llorar el corazón de Yahweh, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y sea salvo. Entonces, cuando la mujer de Lot supo de la destrucción de Sodoma, ella se alegró en su corazón sin ningún tipo de compasión. Por esa causa, cuando Lot y su familia salían de Sodoma, ella miró hacia atrás. Ella, contrario a la orden del Malach, volteó para disfrutar aquel escenario donde los impíos estaban siendo exterminados. Ella miró ese acto sin la más mínima compasión, y en ese preciso momento la pena de muerte que se impuso sobre Sodoma cayó también sobre ella y se convirtió en una melach, en forma de estatua de sal. De aquí surgió una frase muy conocida del Mashiach que dice: con la medida que midas serás medido. La mujer de Lot con sal pecó y por la sal fue muerto. Ese mismo principio que dijo Yahshua hace 2000 años atrás, ese mismo principio se aplica en nuestros días. Las circunstancias cambian, la historia cambia, los pueblos cambian, pero las acciones de la humanidad no cambian. Siguen pecando como en Sodoma y Gomorra, y aquello en que tú pecas, eso mismo te va a destruir. Si pecas con el dinero, entonces el dinero te va a destruir. Si pecas con el sexo te va a llevar a la ruina. Si pecas con el odio te consumirá. Por aquello en que tú pecas se te dará el pago. Partiendo de esta premisa base, Lehem y Melach se convierten en dos tipos de camino para nosotros, dos tipos de conducta en la vida, dos tipos de personalidad, y tú decides si quieres tener una personalidad que acerca a personas a Yahweh o aleja a personas de Él. Tú eliges ser la Lamed o ser la Mem, tú eliges ser el Lehem o ser Melach. Cada uno de nosotros tiene su libre albedrío. Melach significa la persona egoísta, centrada en sí misma, interesada, materialista, ingrata, indiferente. En cambio, Lehem representa a una persona noble, temeroso, bondadoso, dadivoso. Tú decides qué tipo de persona ser y qué tipo de hogar tener. Sobre esto dice Yahshua: el que tiene tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Cómo entendemos estas palabras del Mashiach? ¿Qué normas Harruajín están operando aquí para que no parezca una injusticia? Porque a primera vista pareciera que eso de quitarle aún lo que tengas y dárselo al que tenga más parece una injusticia del Mashiach. ¿Cómo explicamos esto? La respuesta es que si tú miras el contexto del texto, verás que el que no tiene no es porque Yahweh no le haya dado. Ciertamente Yahweh le ha dado tanto como el que tiene. El problema es que el que no tiene ahora es porque malversó lo que Yahweh le dio, lo malgastó, lo utilizó mal, lo abusó. Nunca fue generoso, nunca fue amable, nunca fue Lamed, sino todo el tiempo se la pasó como Mem. Nunca fue Lehem, sino todo el tiempo fue Melach. No actuó correctamente, siempre una trampa, siempre una mentira, siempre una estafa. Fue irresponsable, no actuó con transparencia. Se dedicaba a negocios oscuros con una mentalidad egoísta y acaparadora. Mientras que el que ahora tiene es porque actuó con transparencia, amó sinceramente sin esperar nada a cambio, perdonó, restauró, cumplió promesas, actuó con benevolencia y compasión hacia los demás, sembró semilla
vida, echó su lejem sobre las aguas y al final del día llegó la cosecha, le llegó la bendición, mientras que el otro que se apoyó en la mentira, se apoyó en la maldad, en el negocio ilícito y el pecado, lo pierde todo. ¿A dónde se fue lo que tenía? Al que tenía más. Estas son reglas Harruajín que gobiernan la edad presente y que tenemos que conocerlas para alejarnos de todo aquello que nos destruye y hace daño, y acercarnos a aquello que nos edifica y nos trae bajo la sombra de Yahweh Elohim. Aplica todo esto a tu vida ahora mismo. Observa si el negocio que tú tienes está en línea con la Torá o en contra de la Torá. Observa si para ganar tu dinero tienes que mentir, robar, estafar, dar falsa información, etc. Observa si las personas de tu circunferencia íntima son personas que practican la Kedushá, la justicia y la gratitud como está revelado en la Torá. Observa si las personas más cercanas a ti te acercan a Yahweh o te alejan de él. Observa si esas personas que tienen acceso íntimo a ti son lejem o melach. Observa si cuando estás cerca de esas personas tus negocios aumentan o disminuyen. Observa si cuando estás cerca de esas personas tu familia se une o se divide, tu kiddushim se eleva o se destruye. Escuchen el siguiente dato interesante. Hay una norma en el campo de la sociología que dice: tus entradas de dinero serán el promedio de las 3 o 5 personas más íntimas que te rodean. Si esas 3 o 5 personas que te rodean son personas estudiadas que se esforzaron por tener algo en la vida, que invirtieron bien, que supieron hacer las cosas, la regla dice que tú serás más o menos como ellos también. Esto mismo se aplica también a nosotros. ¿Con quién estarás andando? Eso mismo serás tú. Ahora, si tus amigos íntimos son personas que nunca tienen trabajo y se la pasan siempre sin recursos, sin lograr avanzar ni desarrollarse en la vida, entonces tú te vas a volver también como uno de ellos. Partiendo de esta premisa, si tus 3 o 5 amistades íntimas son personas que te roban tu esencia Harruajín, que te sacan de los caminos de la Torá, que te alejan de Yahweh, que te alejan de la Kedushá, entonces tú vas a ser como ellos, un desastre. ¿Y sabes por qué? Y aquí viene el ADN de la enseñanza, porque el ruach de una persona es capaz de ser transferido a otra persona. Cuando tú tienes amistad con una persona, cuando tú dices, este es mi amigo o amiga, el ruach que opera en tu amigo te afecta a ti, es decir, el ruach que opera en esa persona que tú identificas como tu amigo, se transfiere a ti. Y si el ruach de la otra persona es más fuerte que el tuyo, una porción de la influencia que está operando en esa persona se transfiere a ti. Es como una relación sexual. Cuando tú tienes una relación sexual con una persona, parte del ruach de esa persona se transfiere a ti. Por eso Shaulo advirtió diciendo: ¿acaso no sabéis que el que se une a una ramera llega a ser uno con ella? Entonces, si tú has cohabitado con una mujer de este tipo, parte del ruach de esa mujer se transfirió a ti y parte de tu ruach se transfirió a ella. Hubo un intercambio de ruajín, y si esa persona tenía ruajín inmundos dentro de ella, entonces esos ruajín te afectarán también a ti. Por tanto, las personas promiscuas que les gusta estar con uno y con otro están totalmente bajo la influencia de los demonios. Por ende, usted debe tener mucho cuidado en esta área. Por eso las personas cambian cuando se reúnen con ciertas personas o cuando tienen relaciones íntimas con esa persona, y cambian al punto que el marido dice: esta no es mi mujer, yo la conozco muy bien, pero esta no es mi mujer. Y la mujer dice: este no es mi marido, yo lo conozco de años, pero este no es mi marido. O una madre dice: esta no es mi hija, ¿quién me la cambió? Mi hija era obediente, pero ahora se volvió un completo desastre. ¿Qué ha pasado? Es la misma persona, el mismo cuerpo, los mismos ojos, las mismas manos, el mismo rostro, pero por dentro de esa persona se está moviendo un ruach diferente, se está moviendo una influencia diferente. ¿Qué está pasando? El ruach de la otra persona con el cual está teniendo intimidad, ese ruach la está influenciando en sus pensares y su conducta.
está operando desde adentro de ella y tú tienes que entender eso. Entonces, cuando tú tienes una relación íntima con una persona, no es solamente con esa persona, tú estás teniendo una relación íntima con todo el séquito Haruajin que habita dentro de esa persona. Y lo mismo sucede con las amistades. Es decir, cuando tú aceptas una amistad, cuando tú dices esta es mi amiga o amigo, significa que comparten cosas, comparten secretos, comparten inquietudes, comparten consejos, comparten tiempo, comparten memorias, etc. Y cuando tú tienes un amigo o amiga, hay una comunicación Haruajin también. Y si esa persona que tú aceptas dentro de tus fronteras mentales, dentro de tu entorno Haruajin, si esa persona actúa en base a la Torá, entonces esa persona te va a elevar y te va a hacer prosperar. Pero si esa persona tiene una conducta anti-Torá, entonces te va a disminuir y en última instancia te va a arruinar por completo. Es decir, si esa persona es melaj o sal, te va a alejar de Yahweh y gradualmente tú te convertirás como esa persona y detrás de ti van a ir tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero si esa persona es lejem, entonces te va a acercar a Yahweh y gradualmente vas a ser como esa persona y detrás de ti van a ir tus hijos y los hijos de tus hijos. Y si tú tienes duda de esto, entonces haz el siguiente experimento. Detén la relación con esa persona del cual todos te dicen que no te conviene. Te lo está diciendo tu mujer, tu marido, te lo está diciendo tu papá, te lo está diciendo tu instructor, todo el mundo te lo está diciendo. Todos lo están viendo excepto tú. Es posible que todos estemos equivocados y que tú tengas la razón, es posible. Pasa a veces, pero haz la prueba. Detén tu relación con esa persona por 40 días. No te mensajees con esa persona. No salgas con ella. No comas con ella. No hables con ella. Ni siquiera mires su foto. Detén toda relación con ella por 40 días. ¿Y por qué por 40 días? Porque cuando inicias un ciclo Haruajin consciente de 40 días, creas un ADN Haruajin y suceden muchas cosas. Cada vez que concluimos un ciclo Haruajin de 40 días, se crea un nuevo ser. Haz la prueba. Haz algo diferente con esa persona. Bloquea su teléfono. Aísla a esa persona por 40 días y mira en tu mente qué pasa en esos 40 días. Mira qué pasa con tus acciones y tus perspectivas. Te aseguro que te vas a volver la persona que realmente eres tú. ¿Por qué? Porque fue quitado la influencia del Ruach de esa persona que estaba activando el tuyo, moviéndote a lugares que tú no querías y haciendo cosas que tú no querías. Para que lo entiendan mucho mejor, vamos a contarles algo muy interesante que sucede con las bacterias. Existen bacterias que son capaces de introducirse en unas glándulas especializadas que hacen las veces del sistema nervioso. Es decir, existen bacterias que son capaces de introducirse en el cerebro de las cucarachas y lo convierten en sus esclavos, lo controlan y dominan su conducta. Y no solamente estas bacterias operan en las cucarachas, sino también en los ratones. Logran entrar en el sistema nervioso del ratón y lo vuelven sus esclavos, y luego empujan al ratón donde están los gatos para que estos felinos se lo coman, ya que estas bacterias necesitan del sistema digestivo de los gatos para reproducirse. Entonces mira muy bien cómo opera todo esto. Las bacterias se meten en el cerebro de los ratones, lo vuelven sus esclavos y lo obligan a ir donde el gato para que se lo coma. De la misma forma, cuando tú no controlas tu vida y permites que una persona entre en tu vida, estás permitiendo que los ruajin de esa persona entren en ti como un virus o bacteria que terminarán controlándote. Esa persona te va a esclavizar y tú no te darás cuenta de ello. Pensarás que no pasa nada, pero luego de un tiempo estarás en la fosa de la perdición y ahí recién abrirás los ojos, pero será muy tarde. Así trabajan los demonios, amigos míos. Usan a las personas para infectarte y luego llevarte al matadero. Por tanto, cuida muy bien con quién estás interactuando, con quién estás hablando. Si esa persona cree en Yahweh
y guarda los mandatos, entonces esa persona te va a elevar y te va a guiar. Pero si esa persona con quien tienes intimidad se mueve contrario a la Torá, entonces esa persona va a meter en ti todos los demonios que lleva dentro, y al final tú serás su esclavo para que hagas lo que no debes. Así es como trabajan los Shedim. ¿Qué les parece? Ahora regresemos al relato de los 3 malajim que visitaron la tienda de Abraham. Aquí hay un detalle muy interesante. Si usted se ha fijado muy bien en el texto escritural, habrán notado que estos 3 malajim no son llamados malajim en la tienda de Abraham, sino ¿cómo se les llaman? Se les llama simplemente hombres. Pero cuando llegan a la casa de Lot, se los menciona como malajim. Ahora déjenme les hago la pregunta: ¿por qué cuando están en la tienda de Abraham a los 3 malajim se los llama hombres, y cuando llegan a la casa de Lot se los llama malajim? Aquí está uno de los mayores secretos del libro de Bereshit. ¿Por qué a los 3 malajim se los llama hombres cuando estaban en la tienda de Abraham? Porque en la tienda de Abraham moraba la Shekinah o Kabod de Yahweh, moraba la presencia honorable del Creador, y cuando la Shekinah mora en un lugar, todo el mundo es igual, no hay diferencias, todos somos siervos. Por eso a los 3 malajim que visitaron a Abraham, la Torá los llame hombres o varones. Pero cuando 2 de los 3 malajim llegan a Sodoma, a casa de Lot, ¿qué sucede? La Torá ya no los llama varones, los llama malajim. ¿Por qué en Sodoma los malajim son llamados como lo que son? Porque en Sodoma no estaba la Shekinah de Yahweh, allí no moraba la presencia honorable de Yahweh, y por ende se establecen diferencias. Por ello a los malajim se los menciona como malajim. Existe otro detalle interesante en este relato de los malajim y Lot. Leamos el siguiente texto y lo examinamos. Bereshit 19 del 2 al 3, ahí nos dice: y dijo Lot: ahora mis amos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y los hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Noten muy bien que los malajim le dijeron a Lot no. ¿Por qué los malajim no querían entrar a la casa de Lot y se hacen los rogados? Porque Lot no tenía suficientes méritos para recibir el beneficio de escapar de la destrucción inminente que caería sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, al decir no, los malajim lo estaban poniendo a prueba. Si Lot insistía, entonces sus méritos podían elevarse. Hay muchas veces que Yahweh te dice no, y hemos aprendido una lección la cual te lo compartimos hoy. Cuando Yahweh te dice no, es porque no tienes todavía los méritos para recibir ese milagro. No tienes todavía los méritos para recibir esa bendición del cielo. Y entonces te la pone difícil. ¿Sabes por qué? Porque Yahweh no quiere que seas una persona pasiva, sino más bien Yahweh quiere que seas activo y que te esfuerces para recibir ese milagro. Te esfuerces por buscarlo a Él, te esfuerces por tocar su Shekinah, te esfuerces por guardar sus mandatos, te esfuerces por atraer la presencia de Yahweh a tu casa. Y cuando tú te esfuerzas, entonces los malajim entran en tu casa y la bendición llega a tu familia. Continuemos. Yahshua HaMashiach envió una carta a una de las asambleas del primer siglo diciendo: yo conozco tus obras y que no soportas a los quebrantadores de la Torá, y has probado a los que dicen ser Yahudim y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso está bien, está excelente, pero dice la carta, hay algo donde estás fallando. ¿En qué estás fallando? Yahshua dice: has olvidado tu primera Javá. ¿Qué es el primera Javá? La respuesta nos da el profeta Yirmeyá. Yirmeyá 2 del 1 al 3 nos dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de la Javá de tu desposorio,
cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Kadosh era Yasharel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Este verso es tremendo. ¿Qué es el primer Ahavá? Comenzaste a descubrir tus raíces hebreas de Emuná con tremenda pasión. Te emocionaste en gran manera cuando descubriste el auténtico nombre del Creador y del Redentor. Tenías un hambre voraz por conocer la Torá, por estudiar. Nunca llegabas tarde a las transmisiones. La Torá despertó en ti una fuerza y una pasión que estabas dispuesto a hacer lo que sea para estudiar Torá. ¿Y qué pasó ahora? ¿Dónde está ese fuego que tenías? ¿Dónde están esos niveles de compromiso que mostrabas al principio? Algunos por ahí están diciendo: perdí mi fuego interno, me volví un desierto sin agua. El corazón es engañoso, por eso hay que mantenerlo encendido con el fuego de la palabra de Yahweh. Al momento que ese fuego y ese Ahavá por Yahweh se pierde, te vas volviendo un desierto. Otras personas comienzan a ocupar tu lugar, otros amigos y otras fiestas comienzan a ocupar ese lugar y te vas enfriando, te vas deslizando, te vas apagando, y aquí es donde entra la función del Sadik. Yahshua dijo claramente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Así como las ramas no llevan frutos separados de la vid, así tampoco ustedes darán frutos separados de mí. Si ustedes se separan de mí, se secan y se mueren. Esto es una tremenda declaración del Mashiach. Si te separas de Yahshua, comienzas a enfriarte y te secas hasta que finalmente mueres en sentido Harruajín. Pierdes tu fuego interior y te vuelves un desierto sin agua. Por tanto, si somos los discípulos del Mashiach, tenemos que poner un cerco de protección para no perder nuestro fuego interior que nos viene por el Ruach de Yahshua, como está escrito. Si alguno no tiene el Ruach de Yahshua, no es de él. Hoy es un día excelente para recuperar tu fuego interior, tu fuerza interior, tu pasión interior, tu primera Ahavá, porque Yahweh quiere darte una visión más elevada, un entender mucho más amplio y mucho más profundo de sus secretos. Hoy es un día donde tú decides sumergirte en la Neshama de Yahshua, ser cubierto por su Ruach, para que la presencia de Yahweh fluya hacia tu interior con nuevas fuerzas y con nuevas energías. Hoy está disponible una energía maravillosa para encender el fuego de tu primera Ahavá. Toma esa energía antes que sea demasiado tarde y lo poco que te queda te sea quitado y dado al que tiene más. Hoy es un día para renovar con Yahweh y pedirle que ponga en ti un corazón limpio y que renueve un Ruach íntegro dentro de ti. Salmo 51:10 nos dice: crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio y renueva un Ruach íntegro dentro de mí. Pero los que esperan a Yahweh renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.